Conciencia de sí mismo e ignorancia de sí mismo. Ramana Maharshi ocasionalmente indicó que hay 3 clases de aspirantes espirituales. Los más avanzados realizan el sí mismo tan pronto como se les habla sobre la naturaleza real. Los que están en la segunda clase necesitan reflexionar sobre ello durante algún tiempo antes de que la conciencia de sí mismo devenga firmemente establecida. Los que están en la tercera categoría son menos afortunados, puesto que usualmente necesitan muchos años de práctica espiritual intensa para obtener la meta de la realización de sí mismo. Ramana utilizaba a veces una metáfora de la combustión para describir los 3 niveles. La pólvora prende con una sola chispa. El carbón de encina necesita la aplicación de calor durante un corto tiempo. Y el carbón mojado necesita secarse y calentarse durante un largo periodo de tiempo antes de que comience a arder. Para beneficio de aquellos que están en las 2 categorías más elevadas, Sri Ramana enseñaba que solo existe el sí mismo y que puede ser experimentado directa y conscientemente, cesando de prestar atención a las ideas erróneas que tenemos sobre nosotros mismos. Estas ideas erróneas, Sri Ramana las llamaba colectivamente el no sí mismo, puesto que son una excrescencia de nociones y de percepciones erróneas, las cuales efectivamente velan la verdadera experiencia del sí mismo real. La principal percepción errónea es la idea de que el sí mismo está limitado al cuerpo y a la mente. Tan pronto como uno cesa de imaginar que uno es una persona individual que habita en un cuerpo particular, toda la superestructura de las ideas erróneas se colapsa y es reemplazada por una conciencia consciente y permanente del sí mismo real. En este nivel de la enseñanza ya no se trata de ningún esfuerzo o práctica. Todo lo que se requiere es una comprensión de que el sí mismo no es una meta que hay que alcanzar. Es meramente la presencia consciencial que prevalece cuando se ha abandonado todas las ideas limitativas sobre el no sí mismo. ¿Cómo puedo alcanzar la realización de sí mismo? La realización no es nada que tenga que ganarse, está ya aquí. Todo lo que se necesita es deshacerse del pensamiento yo no estoy realizado. La quietud o la paz es realización. No hay ningún momento en el cual el sí mismo no es. Mientras hay duda o el sentimiento de no realización, debe hacerse el intento de deshacerse de estos pensamientos. Se debe a la identificación del sí mismo con el no sí mismo. Cuando el no sí mismo desaparece, solo el sí mismo permanece. Para hacer sitio es suficiente con quitar objetos. El sitio no se trae de ninguna otra parte. Puesto que la realización no es posible sin la destrucción de las tendencias mentales, ¿cómo puedo realizar ese estado en el cual las tendencias son destruidas efectivamente? Usted está en ese estado ahora. No tiene que eliminar nada ni hacer nada para conseguir, si es que esa fuera la palabra, eso que es el sí mismo. ¿Quiere eso decir que aferrándose al sí mismo, las tendencias mentales se destruirán cómo y cuando emerjan? Se destruirán por sí solas si usted permanece en lo que usted es. ¿Cómo alcanzaré el sí mismo? No hay ningún alcanzar el sí mismo. Si el sí mismo tuviera que ser alcanzado, ello significaría que el sí mismo no está aquí y ahora y que todavía hay que obtenerlo. Todo lo que se obtiene alguna vez se perderá otra vez, de modo que será impermanente. Lo que no es permanente no merece ningún esfuerzo. Así pues, digo que el sí mismo no se alcanza. Usted es el sí mismo. Usted ya es eso. El hecho es
Usted es ignorante de su estado de plenitud dichosa. La ignorancia sobreviene y tiende un velo sobre el puro sí mismo, el cual es felicidad. Los intentos se dirigen solamente a retirar este velo de ignorancia, el cual es meramente conocimiento erróneo. El conocimiento erróneo es la falsa identificación del sí mismo con el cuerpo y la mente. Esta falsa identificación debe partir y entonces solo el sí mismo permanece. Por lo tanto, la realización es para todo el mundo. La realización no hace ninguna diferencia entre los aspirantes. Esta misma duda de si usted puede realizar y la noción yo no he realizado son ellas mismas los obstáculos. Sea libre de estos obstáculos también. ¿Cuánto tiempo lleva a alcanzar la liberación? La liberación no es algo que hay que ganar en el futuro. Está aquí por siempre, aquí y ahora. Estoy de acuerdo, pero yo no la experimento. La experiencia está aquí y ahora. No puede negar su propio sí mismo. ¿Eso significa existencia y no felicidad? Existencia es lo mismo que felicidad y felicidad es lo mismo que ser. La palabra liberación es tan provocativa. ¿Por qué debe uno buscarla? Uno cree que hay esclavitud y por tanto busca la liberación. Pero el hecho es que no hay ninguna esclavitud, sino solamente liberación. ¿Por qué la llamamos por un nombre y la buscamos? Solamente quite la ignorancia. Eso es todo lo que hay que hacer. Todas las preguntas relativas a la liberación son inadmisibles. Liberación significa la liberación de la esclavitud, lo cual implica la existencia presente de la esclavitud. No hay ninguna esclavitud y por lo tanto ninguna liberación tampoco. ¿De qué naturaleza es la realización de algunos occidentales que cuentan que han tenido destellos de la conciencia cósmica? Vino como un destello y desaparecerá como tal. Lo que tiene un comienzo debe tener un final. Solamente cuando se realiza la conciencia siempre presente es permanente. La conciencia está en verdad siempre con nosotros. Todo el mundo sabe yo soy. Nadie puede negar su propio ser. El hombre en el sueño profundo no es consciente. Mientras está despierto, parece ser consciente, pero es la misma persona. No hay ningún cambio en lo que duerme y en el que ahora está despierto. En el sueño profundo, él no era consciente de su cuerpo y así no había ninguna conciencia corporal. En el estado de vigilia, él es consciente de su cuerpo y así hay conciencia corporal. Por lo tanto, la diferencia se encuentra en la emergencia de la conciencia corporal y no en algún cambio en la conciencia real. El cuerpo y la conciencia corporal surgen juntos y se sumergen juntos. Todo esto equivale a decir que no hay ninguna limitación en el sueño profundo, mientras que hay limitaciones en el estado de vigilia. El sentimiento, el cuerpo es yo, es el error. Este falso sentido de yo debe partir. El yo real está siempre aquí, está aquí y ahora. Nunca aparece de nuevo ni desaparece después. Eso que es debe también persistir siempre. Eso que aparece de nuevo también desaparecerá. Compara el sueño profundo y la vigilia. El cuerpo aparece en un estado, pero no en el otro. Por lo tanto, el cuerpo se perderá. La conciencia era preexistente y sobrevivirá al cuerpo. No hay nadie que no diga yo soy. El conocimiento erróneo de yo soy el cuerpo es la causa de todo el sufrimiento. Este conocimiento erróneo debe partir. Eso es realización. La realización no es la adquisición de algo nuevo, ni tampoco es una nueva facultad. Es solamente la retirada de todo el camuflaje. La verdad última es así de simple. No es nada más que ser el estado pristino. Esto es todo lo que se necesita decir.
¿Está uno más cerca de la pura conciencia en el sueño profundo que en el estado de vigilia? Los estados de sueño con sueños y de vigilia son meros fenómenos que aparecen sobre el sí mismo, el cual es estacionario. Es también un estado de simple presencia consciencial. ¿Puede alguien permanecer apartado del sí mismo en algún momento? Esta pregunta puede surgir solamente si eso fuera posible. ¿No se dice a menudo que uno está más cerca de la pura conciencia en el estado de sueño profundo que en el estado de vigilia? La pregunta puede ser también, ¿yo estoy más cerca de mí mismo en el estado de sueño profundo que en mi estado de vigilia? El sí mismo es pura conciencia. Nadie puede estar jamás apartado del sí mismo. La pregunta es posible solamente si hay dualidad. Pero no hay ninguna dualidad en el estado de pura conciencia. La misma persona duerme, la misma persona sueña y está despierta. El estado de vigilia se considera que está lleno de cosas bellas e interesantes. La ausencia de tales experiencias le hace decir a uno que el estado de sueño profundo es opaco. Antes de proceder más adelante, dejemos este punto claro. ¿Admite usted que usted existe en su sueño profundo? Sí, lo admito. Usted es la misma persona en su sueño profundo que la que está ahora despierto. ¿No es así? Así pues, hay una continuidad en los estados de sueño profundo y vigilia. ¿Qué es esa continuidad? Es solamente el estado de puro ser. Hay una diferencia en los dos estados. ¿Cuál es esa diferencia? Los incidentes, a saber, el cuerpo, el mundo y los objetos, aparecen en el estado de vigilia, pero desaparecen en el estado de sueño profundo. Pero yo no soy consciente en mi sueño profundo. Es verdad. No hay ninguna conciencia del cuerpo ni del mundo, pero usted debe existir en su sueño profundo a fin de decir ahora, yo no era consciente de mi sueño profundo. Quien habla así ahora es la persona despierta. El que está dormido no puede hablar así. Es decir, el individuo que está identificando ahora el sí mismo con el cuerpo, dice que tal conciencia no existe en el sueño profundo. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted ve el mundo alrededor suyo y dice que el estado de vigilia está lleno de cosas bellas e interesantes. El estado de sueño profundo aparece opaco debido a que usted no estaba allí como individuo y por tanto estas cosas no estaban. Pero ¿cuál es el hecho? Hay la continuidad del ser en los tres estados, pero no hay ninguna continuidad del individuo ni de los objetos. Eso que es continuo es también duradero, es decir, permanente. Eso que es discontinuo es transitorio. Por lo tanto, el estado de ser es permanente y el cuerpo y el mundo no lo son. Son fenómenos fugaces que pasan sobre la pantalla del ser conciencia, el cual es eterno y estacionario. Relativamente hablando, ¿no está el estado de sueño profundo más cerca de la pura conciencia que el estado de vigilia? Sí, en este sentido, cuando se pasa del sueño profundo a la vigilia, el sentido de yo soy, el sí mismo, debe comenzar y la mente debe empezar a funcionar. Entonces surgen los pensamientos y las funciones del cuerpo entran en operación. Todos estos juntos nos hacen decir que estamos despiertos. La ausencia de toda esta evolución es la característica del sueño profundo y por lo tanto está más cerca de la pura conciencia que el estado de vigilia. Pero sin embargo, uno no debe desear estar siempre en sueño profundo. En primer lugar, es imposible, pues alternará necesariamente con los otros estados. En segundo lugar, no puede ser el estado de felicidad en el cual el jnani está, pues su estado de jnani es permanente
y no alternante. Además, el estado de sueño profundo no es reconocido por las gentes como un estado de conciencia, pero el sabio es siempre consciente. Así pues, el estado de sueño profundo difiere del estado en el cual el sabio está establecido. Más aún, el estado de sueño profundo está libre de pensamientos y de su impresión sobre el individuo. No puede ser alterado por voluntad propia debido a que el esfuerzo es imposible en esa condición. De modo que, aunque está más cerca de la pura conciencia, no es apto para los esfuerzos por realizar el sí mismo. No es la realización del ser absoluto de uno mismo, es decir, Brahman-Jnana, ¿no es algo completamente inalcanzable para un alguien como yo? Brahman-Jnana no es un conocimiento que se adquiere, de modo que al adquirirlo se obtenga la felicidad. Es la propia manera de ver ignorante lo que debe ser abandonado. El sí mismo que usted busca conocer es verdaderamente usted mismo. Su supuesta ignorancia le causa a usted una aflicción innecesaria como la de los 10 necios que penaban por la pérdida del 10º de ellos que jamás se perdió. Los 10 necios en la parábola banearon unas corrientes de agua y al alcanzar la otra orilla quisieron cerciorarse de que todos ellos habían cruzado efectivamente sanos y salvos la corriente. Uno de los 10 comenzó a contar, pero mientras contó a los otros, dejó de contarse a sí mismo. Yo veo solamente 9. Cierto, hemos perdido a uno. ¿Quién puede ser?, dijo. ¿Has contado correctamente?, preguntó otro. E hizo recuento él mismo. Pero él también contó solamente 9. Uno tras otro, cada uno de los 10 contó solamente 9, omitiéndose a sí mismo. Nosotros somos solamente 9. Estuvieron de acuerdo todos. ¿Pero quién es el que falta?, se preguntaban. Todos los esfuerzos que hicieron para descubrir al individuo desaparecido fracasaron. Quien quiera que sea, se ha ahogado, dijo el más sentimental de los 10 necios. Lo hemos perdido. Diciendo esto, estalló en lágrimas y los otros le siguieron. Viéndolos llorar en la orilla del río, un compadecido viajero le preguntó por la causa. Ellos le contaron lo que había ocurrido y le dijeron que incluso después de contarse entre sí mismo varias veces, no pudieron encontrar más que 9. Al oír la historia y viéndolos a los 10 delante de él, el viajero adivinó lo que había ocurrido. A fin de hacerles saber por sí mismos que eran realmente 10, que todos ellos habían sobrevivido a la travesía, les habló así: que cada uno de ustedes cuente por sí mismo, pero uno después de otro en serie. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Mientras yo les daré a cada uno de ustedes un cachete, a fin de que todos ustedes puedan estar seguros de haber sido incluidos en la cuenta, e incluidos solamente una vez. Entonces será encontrado el 10º hombre que falta. Oyendo esto, se regocijaron en la perspectiva de encontrar a su camarada perdido y aceptaron el método sugerido por el viajero. Mientras el buen viajero daba una cachetada a cada uno de los 10 por turno, el que recibía el golpe contaba a sí mismo en voz alta. 10, dijo el último hombre que recibió el último golpe de su turno. Desconcertados, se miraron unos a los otros. Nosotros somos 10, dijeron a una sola voz, y le dieron gracias al viajero por haberles quitado su aflicción. Esta es la parábola. ¿De dónde vino el 10º hombre? ¿Estuvo perdido alguna vez? Al saber que había estado allí todo el rato, ¿aprendieron algo nuevo? La causa de su aflicción no era la pérdida real de nadie, era su propia ignorancia, o más bien su mera suposición de que uno de ellos se había perdido. Tal es el caso de usted. Verdaderamente no hay ninguna causa para que usted sea miserable e infeliz. Usted mismo impone las limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito, y entonces llora
porque usted es solo una criatura finita. Entonces usted aprende esta o aquella práctica espiritual para trascender las limitaciones no existentes. Pero si su práctica espiritual misma asume la existencia de las limitaciones, ¿cómo puede ayudarle a usted a trascenderlas? Por lo tanto, yo le digo que sé que usted es realmente el puro infinito, el sí mismo. Usted es siempre el sí mismo y nada más que ese sí mismo. Por consecuencia, usted jamás puede ser realmente ignorante de su sí mismo. Su ignorancia es meramente una ignorancia imaginaria, como la ignorancia de los 10 necios sobre el 10º hombre perdido. Es esta ignorancia la que les causa la aflicción. Sepa entonces que el verdadero conocimiento no crea un ser nuevo para usted, solamente disuelve su ignorancia. La felicidad tampoco viene a agregarse a su naturaleza, meramente se revela como su verdadero estado natural, eterno e imperecedero. La única manera de deshacerse de su sufrimiento es conocerse y ser el sí mismo. ¿Cómo puede esto ser inalcanzable? Sin embargo, a menudo Bhagavan nos enseña que nosotros no somos capaces de comprender. Las gentes dicen que no son capaces de conocer el sí mismo, que es omnipenetrante. ¿Qué puedo hacer yo? Inclusive el niño más pequeño dice: yo existo, yo hago esto, esto es mío. Así pues, todo el mundo comprende que la cosa yo es siempre existente. Es solamente cuando ese yo está aquí, cuando hay una sensación de que usted es el cuerpo, de que él es Tomasito, de que este es Ramana, y así sucesivamente. Para saber que lo que es siempre visible es el propio sí mismo de uno, ¿es necesario buscar con una vela? Decir que nosotros no conocemos la naturaleza real del sí mismo, la cual no es diferente sino que está en el propio sí mismo de uno, es como decir: yo no me conozco a mí mismo. ¿No ves lo estúpido que es? No hay ninguna meta que alcanzar, no hay nada que obtener. Usted es el sí mismo, usted existe siempre. No puede predicarse de el sí mismo nada más excepto que existe. Ver a Dios o el sí mismo es solamente ser el sí mismo o usted mismo. Ver es ser. Usted, que es el sí mismo, quiere saber cómo alcanzar el sí mismo. Es como un hombre que está aquí en Ramanasraman preguntando cuántos caminos hay para llegar a Ramanasraman y cuál es el mejor camino para él. Todo lo que se requiere de usted es que abandone el pensamiento de que usted es este cuerpo y que abandone todos los pensamientos de las cosas externas o el no sí mismo. Ramana Maharshi sostenía que la mente, al estar condicionada por nuestras experiencias, educación y cultura, tiende a construir conceptos y representaciones mentales de Dios basándose en nuestras creencias y percepciones. Estas ideas sobre Dios pueden variar enormemente de una persona a otra y de una tradición religiosa a otra. Ramana Maharshi enseñó que la mente es la fuente de todos los pensamientos y conceptos, incluyendo la idea de Dios, y por lo tanto, este puede ser considerado como una creación mental. Según él, la mente proyecta y crea diferentes ideas y creencias, y esto incluye la noción de un ser supremo y divino. No obstante, Ramana Maharshi también enseñó que más allá de estas construcciones mentales y conceptos, hay una realidad última que trasciende la mente. Él llama a esto yo o ser, y afirmaba que era la esencia verdadera de cada individuo, el yo. Según sus enseñanzas, la autorrealización implica trascender la identificación con la mente y sus creaciones, incluyendo la idea de Dios,
para alcanzar una experiencia directa de esta realidad última. La idea de Dios surge de la profunda necesidad humana de buscar explicaciones y significados trascendentales. Los seres humanos tienen la capacidad innata de reflexionar y cuestionar el origen y la naturaleza del universo, así como su propio propósito y existencia. Esta búsqueda ha dado lugar a diferentes concepciones y representaciones de lo divino en diversas culturas y sociedades. Las experiencias personales y emocionales, como momentos trascendentales espirituales, incluyen la creencia de un ser supremo. Además, la influencia cultural y social, a través de tradiciones religiosas y enseñanzas transmitidas a lo largo de generaciones, han moldeado nuestra comprensión de Dios. La creencia de un Dios ofrece consuelo, esperanza y un sentido de propósito en la vida, satisfaciendo nuestra necesidad de significado y trascendencia. Sin embargo, es importante reconocer la diversidad de concepciones de Dios, influenciadas por factores individuales y colectivos como la educación, la cultura y la reflexión filosófica. Ramana Maharshi, conocido por su enfoque único y directo, impartía sus enseñanzas desde una perspectiva que buscaba trascender la mente y construcciones mentales, incluyendo la idea de Dios. Desde la perspectiva de Maharshi, la mente era considerada como la fuente de todos los pensamientos, incluyendo el concepto de Dios. Él invitaba a sus seguidores a indagar su propia naturaleza, cuestionando quién o qué es el yo que experimenta los pensamientos y las percepciones. Para Maharshi, la autoindagación era un camino directo hacia la autorrealización, hacia la experiencia directa de la realidad última. Más allá de las limitaciones de la mente y las creencias mentales, él sostenía que existe una realidad trascendental, el yo supremo, que puede ser experimentado a través de la autorreflexión profunda y la observación de la propia mente. En su enfoque, Maharshi no rechazaba ni negaba la idea de Dios, pero alentaba a sus seguidores a ir más allá de las construcciones mentales y las imágenes que se tienen sobre lo divino. Él enfatizaba que la verdadera realización espiritual no se encuentra en la mera creencia o concepto de Dios, sino en la experiencia directa de la realidad más allá de la mente. Desde la perspectiva de Maharshi, la comprensión y la experiencia de la realidad última trasciende cualquier forma conceptual, incluyendo la idea de Dios. Su enfoque se centraba en la experiencia directa y la liberación de la identificación con la mente y sus construcciones, permitiendo así la revelación de la verdadera naturaleza del ser. Ramana Maharshi enseñaba que la mente no es una entidad real, sino simplemente una sucesión continua de pensamientos. Según su perspectiva, la mente es un flujo constante de pensamientos que surge y se desvanece en nuestra experiencia diaria. La ilusión de la existencia de la mente como una entidad separada surge debido a la continuidad aparente de estos pensamientos. Desde esta visión, el concepto de Dios también se considera una creación de la mente. Ramana sostenía que la idea de Dios, al igual que cualquier otro pensamiento, surge y desaparece dentro de la corriente de pensamientos de la mente. No hay una entidad separada o divinidad objetiva más allá de esta sucesión de pensamientos. En lugar de enfocarse en la creación mental de Dios, Ramana Maharshi invitaba a sus seguidores a investigar quién es el yo que experimenta estos pensamientos. Para Ramana, la liberación espiritual radica en la comprensión de que la mente y sus pensamientos son transitorios e ilusorios y que la verdadera identidad se encuentra más allá de las fluctuaciones mentales. Al
Al sumergirse en la autoindagación y el autoconocimiento, uno puede trascender la ilusión de la mente y experimentar la realidad última que trasciende las limitaciones conceptuales. Es importante tener en cuenta que esta perspectiva de Ramana Maharshi sobre la mente y Dios es particular en su enseñanza y no necesariamente coincide con otras tradiciones espirituales o filosóficas. Cada enfoque tiene su propio marco conceptual y enseñanzas únicas sobre la mente, la realidad última y la divinidad. La realidad es un silencio absoluto e imperturbable, donde no existe noción alguna de creación o ausencia de ella, en la cual el impulso o pensamiento nace y con él comienza la conciencia de ser, la ilusión. Si quieres apoyar con el sostenimiento del canal, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es a través de nuestro link de afiliados de Amazon, donde al comprar cualquier producto, tú pagas lo mismo, pero nosotros recibimos una pequeña comisión que nos ayuda a seguir creando contenido. Y la segunda es mediante donaciones directas por PayPal, que serán muy bien dirigidas para apoyar con el sostenimiento del canal. Ambos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el silencio.